Paz a vosotros, amados hijos, soy aquel que ha caminado entre las aguas y hoy vengo a compartir con ustedes un extraordinario encuentro que tuvo lugar en las cristalinas aguas del Caribe. Como está escrito en el libro de Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. En este día les invito a reflexionar sobre los misterios de la fe y cómo mi amor continúa manifestándose en el mundo moderno. Porque así como dije a Tomás, bienaventurados los que no vieron y creyeron, Juan 20:29, hoy les traigo un relato que desafía la comprensión humana, pero fortalece el espíritu. Era una tarde de verano en la isla de San Martín, cuando el reloj marcaba las 3:33 de la tarde, un número que recuerda las 3 caídas en mi camino al Calvario. El sol comenzaba su descenso hacia el horizonte, pintando el cielo de tonos dorados y carmesí. Las aguas turquesas mecían suavemente a los bañistas que disfrutaban de su paz. En ese preciso momento, 3 palomas blancas descendieron en formación triangular sobre las aguas, recordando el bautismo en el Jordán, cuando el Espíritu Santo descendió en forma de paloma. Mateo 3:16. Las aves permanecieron inmóviles sobre el agua, desafiando las leyes naturales, como un presagio de lo que estaba por venir. La playa Orient Bay, conocida por su belleza natural, se convertiría en el escenario de un encuentro divino. El aire estaba impregnado de una quietud inusual, como si la naturaleza misma contuviera el aliento ante lo que estaba por suceder. Las nubes se abrieron de manera peculiar, formando lo que algunos describieron como una escalera hacia el cielo, reminiscente del sueño de Jacob. Génesis 28:12. María González, una madre de 3 hijos y devota creyente de 42 años, fue la primera en percibir mi presencia aquella tarde bendecida. Su corazón estaba especialmente afligido, pues su hijo menor, Gabriel, de apenas 7 años, padecía una enfermedad que los médicos no lograban diagnosticar. Hacía 3 meses que el pequeño no podía caminar, y los doctores del Hospital St. Martin's habían perdido toda esperanza. Arrodillada sobre la arena dorada, con el rosario entre sus manos temblorosas y las lágrimas rodando por sus mejillas, María elevaba una plegaria desesperada. Señor, si tú quieres, puedes sanar a mi hijo. Estas palabras, reminiscentes de aquel leproso que me buscó con fe, Mateo 8:2, surgían desde lo más profundo de su ser. Fue entonces cuando, entre el vaivén de las olas, mi figura comenzó a manifestarse. María relata que primero percibió una luz diferente, como si el mismo mar estuviera iluminado desde sus profundidades. Luego, dice haber visto mis pies descalzos caminando sobre las aguas, tal como lo hice en el mar de Galilea. La luz se fue intensificando gradualmente hasta que mi presencia completa se reveló ante sus ojos, vistiendo una túnica blanca que resplandecía con la pureza de 1000 soles, pero que no lastimaba la vista. Sus lágrimas de dolor se transformaron en llanto de gozo cuando nuestras miradas se encontraron. María describe ese momento como una eternidad de amor condensada en un segundo. Sin pronunciar palabras audibles, dice haber sentido mi voz en su corazón diciendo, «Mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz». Lucas 8:48. Sus sollozos de alegría, mezclados con alabanzas espontáneas, atrajeron la atención de otros presentes en la playa. Lo que sucedió después quedaría registrado no solo en los periódicos locales, sino en los corazones de todos los testigos. El pequeño Gabriel, que había quedado en casa al cuidado de su abuela, se levantó de su cama exactamente en ese momento, completamente sanado, preguntando por qué podía oler el mar desde su habitación. En ese instante, el agua bajo sus pies comenzó a emanar un suave resplandor azulado, y los peces formaron un círculo perfecto alrededor del área iluminada. 7 especies diferentes de peces, recordando los 7 dones del Espíritu Santo, nadaban en perfecta armonía. John Smith, un profesor de física cuántica de 53 años de la Universidad de Cambridge, se encontraba de vacaciones en el Caribe buscando escapar de lo que él llamaba la rigidez del pensamiento académico. Como científico escéptico y declarado ateo durante 3 décadas, había dedicado gran parte de su carrera a desacreditar experiencias místicas y religiosas, publicando numerosos artículos en revistas científicas sobre las explicaciones racionales detrás de los supuestos milagros. Esa tarde, mientras tomaba notas sobre los patrones de las olas para un estudio sobre hidrodinámica, su mundo racional comenzó a desmoronarse. Primero intentó explicar la luminiscencia del agua como un fenómeno de bioluminiscencia causado por el plancton marino.
Debe ser una concentración inusual de Noctilucas scintillans, murmuró para sí mismo, aferrándose a sus explicaciones científicas. Sacó su medidor de radiación y su espectrómetro portátil, patrocinado por la Biblia Ilustrada para niños. Si quieres enseñar a tus hijos sobre la Biblia de una manera divertida y educativa, nuestra Biblia de dibujos es perfecta para ti. Esta Biblia ilustrada con coloridos dibujos cautivará a tus pequeños mientras aprenden sobre las enseñanzas y las historias de la fe cristiana. Por solo $3 puedes adquirirla de forma segura en la plataforma Hotmart. Encuentra el enlace de compra en la descripción de este video y adquiere tu copia de la Biblia Ilustrada para niños hoy mismo. Haz que aprender sobre la fe sea una aventura emocionante para tus hijos. Instrumentos que siempre llevaba consigo, pero los aparatos comenzaron a mostrar lecturas imposibles. Fue entonces cuando las aguas comenzaron a brillar con una luz que desafiaba toda explicación física conocida. La luminiscencia no seguía ningún patrón de dispersión electromagnética normal. Era como si la luz emanara de una dimensión diferente. Las ecuaciones de Maxwell no pueden explicar esto, susurró con voz temblorosa mientras sus instrumentos de medición se apagaban uno tras otro. Sus ojos de científico observaron algo que su mente racional no podía procesar. El agua brillante formaba patrones que recordaban a las ecuaciones de Fibonacci, pero con una complejidad que superaba cualquier algoritmo conocido. En ese momento, recordaría después, vi la mano del Creador en las matemáticas del universo. Cuando mi presencia se manifestó completamente ante él, John cayó de rodillas sobre la arena, sus notas científicas desperdigadas a su alrededor. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos mientras décadas de escepticismo se transformaban en una comprensión más profunda de la realidad. Como le dije a Nicodemo, el viento sopla donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Juan 3:8. En ese momento, John experimentó lo que más tarde describió en su controvertido libro, Más allá de la razón, un científico encuentra la fe, como el momento en que la ciencia y la fe se besaron. Sus manos, que antes sostenían instrumentos de medición, ahora se elevaban en adoración. Las ecuaciones en su mente fueron reemplazadas por el Salmo 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Más tarde, durante su testimonio ante la Sociedad Real de Ciencias, John declararía: hay más misterios entre el cielo y la tierra de los que puede soñar nuestra filosofía científica. La verdadera sabiduría comienza cuando reconocemos que no todo puede ser medido con nuestros instrumentos, pero puede ser comprendido con el corazón. La pequeña Lucía, una niña dominicana de apenas 7 años, se encontraba jugando en la orilla con sus caracolas recién recolectadas, cuando su inocente corazón percibió mi presencia con la claridad que solo los niños poseen. Lucía, quien había perdido la vista en su ojo derecho debido a un accidente 2 años atrás, era conocida en su pueblo por su perpetua sonrisa y su manera especial de ver con el corazón, como ella misma decía. Esa tarde, mientras su madre Teresa rezaba el rosario bajo una sombrilla de playa desteñida por el sol, Lucía soltó repentinamente sus caracolas y se quedó inmóvil, con sus pequeños pies hundidos en la arena húmeda. Sus ojos, tanto el sano como el que no veía, comenzaron a brillar con una luz especial. «Mami, mira cuántas mariposas de luz», exclamó señalando hacia las aguas, donde otros solo veían el resplandor inicial de mi presencia. Las mariposas que Lucía describía eran en realidad los ángeles que siempre me acompañan, visibles solo para su mirada pura e inocente. Teresa, preocupada por las lágrimas que comenzaban a brotar de sus propios ojos ante la manifestación divina, intentó secar su rostro para que su hija no la viera llorar. Fue entonces cuando Lucía, con la sabiduría que solo puede venir del Espíritu Santo, tomó el rostro de su madre entre sus pequeñas manos y pronunció aquellas palabras que conmoverían a todos los presentes. «¿Por qué lloras, mami? Él está sonriendo, y tiene una corona de flores de todos los colores, hasta de colores que nunca había visto». Lo que sucedió después dejó a todos los presentes sin aliento. Lucía comenzó a describir con extraordinario detalle cada uno de mis rasgos, incluyendo elementos que ninguna de las pinturas o representaciones artísticas tradicionalmente me atribuyen. Su túnica brilla pero no lastima los ojos, explicaba con naturalidad, y cuando camina sobre el agua, pequeñas estrellas danzan bajo sus pies descalzos. Como está escrito,
Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Mateo 19:14. Y así fue como Lucía, en su inocencia, se acercó al agua sin temor alguno. ¿Puedo darle una de mis caracolas? Srenia preguntó a su madre, quien, asombrada, solo pudo asentir entre lágrimas. La pequeña seleccionó su caracola más bonita, una de color rosado con destellos nacarados, y la lanzó hacia donde me veía. Para el asombro de todos los presentes, la caracola nunca cayó al agua. En su lugar, se transformó en una pequeña luz que ascendió hacia el cielo como una estrella en pleno día. Lo más extraordinario sucedió cuando Lucía parpadeó repetidamente y, tocando su ojo derecho, exclamó con la naturalidad propia de su edad: «Mami, ahora puedo ver con los dos ojos, y todo es tan bonito». Teresa, entre sollozos de alegría, comprobó que efectivamente el ojo de su hija había sido sanado completamente. Desde aquel día, Lucía continúa dibujando mariposas de luz en sus cuadernos escolares y contando a quien quiera escuchar sobre el día que Jesús vino a jugar a la playa. Su testimonio, preservado en su inocencia, nos recuerda que a veces necesitamos los ojos de un niño para ver las verdades más profundas del reino de los cielos. El padre Francisco Jiménez, un sacerdote jesuita de 68 años, doctor en teología por la Universidad Gregoriana de Roma y actual miembro de la Comisión Teológica Internacional para el discernimiento de apariciones, ofrece uno de los testimonios más estremecedores y meticulosamente documentados del evento. Su presencia en la playa aquel día no fue casualidad. Llevaba 3 meses en la isla investigando otros 2 supuestos eventos místicos que habían sido desestimados tras su riguroso análisis. Con 50 años de ministerio y conocido en círculos vaticanos como el escéptico santo, por su extraordinaria prudencia al evaluar supuestos milagros, el padre Francisco había dedicado las últimas 2 décadas a desenmascarar fraudes religiosos y a explicar científicamente fenómenos aparentemente sobrenaturales. Su libro, Discernimiento en la Era Digital, guía para distinguir lo auténticamente milagroso, es texto obligatorio en varios seminarios. Esa tarde, como era su costumbre desde su ordenación sacerdotal en 1973, el padre Francisco realizaba su caminata vespertina por la playa mientras rezaba el rosario, un antiguo rosario de madera de olivo traído de Jerusalén, bendecido por 3 papas y que había pertenecido a su mentor, el fallecido cardenal González, conocido por sus investigaciones sobre apariciones marianas. Acababa de terminar el tercer misterio glorioso, la venida del Espíritu Santo, relata el padre Francisco en su diario, documento que posteriormente sería entregado a la Congregación para la Doctrina de la Fe. Me encontraba meditando sobre el don de discernimiento de espíritus cuando noté algo peculiar en el comportamiento de las gaviotas. Las aves, normalmente ruidosas y en constante movimiento, se habían posado en la arena formando lo que inequívocamente parecía ser el antiguo símbolo del cristograma, las letras griegas chi y rho entrelazadas. El padre Francisco, acostumbrado a documentar todo meticulosamente, sacó su teléfono para fotografiar el inusual comportamiento de las aves. Fue entonces cuando noté que mi dispositivo, al igual que mi reloj digital, se había detenido exactamente a las 3:33 de la tarde. Como investigador de fenómenos místicos, reconocí inmediatamente la significancia de la hora, la tradicional hora de la muerte de nuestro Señor en la cruz. Sus años de experiencia investigando apariciones le habían enseñado a mantener la calma y observar sistemáticamente cualquier evento extraordinario. Sacó su pequeña libreta de notas, donde llevaba registro de temperatura, presión atmosférica y otros datos relevantes para sus investigaciones, con manos que él describe como sorprendentemente firmes para lo que estaba por presenciar. Comenzó a anotar sus observaciones preliminares. Roberto Méndez, un pescador local de 52 años que había perdido la fe después de que su barca naufragara 5 años atrás, dejándolo con una profunda depresión, aporta otro testimonio conmovedor. Estaba reparando mis redes, maldiciendo mi suerte como cada tarde, confiesa Roberto. De repente, mis redes comenzaron a brillar como si estuvieran tejidas con hilos de luz. Levanté la mirada y lo vi, caminando sobre las mismas aguas que casi me habían quitado la vida. Me miró y sin palabras, entendí que cada día que he vivido desde el naufragio ha sido un regalo suyo. Desde ese día, Roberto ha vuelto a la iglesia y ahora lidera un grupo de apoyo para pescadores que han sufrido traumas en el mar.
La doctora Ana Lucía Restrepo, una neuróloga colombiana de 45 años que estaba de vacaciones con su familia, ofrece una perspectiva única desde su formación médica. Como científica, busqué primero explicaciones neurológicas. Alucinación colectiva, sugestión masiva, pero cuando el aire se llenó de lo que parecían pequeños copos de luz, mis instrumentos médicos comenzaron a registrar lecturas inexplicables. La doctora Restrepo relata cómo su tensiómetro digital marcaba patrones que formaban perfectamente el nombre Yeshua en hebreo antiguo. En ese momento, mi conocimiento médico se arrodilló ante algo que lo trascendía completamente. Alexandra y Marcus Chen, una pareja de recién casados de Singapur, budistas practicantes, aportan una perspectiva interreligiosa fascinante. No conocíamos mucho sobre Jesús, explica Alexandra, pero cuando apareció sobre las aguas, reconocimos inmediatamente la presencia de lo divino. Marcus añade, lo extraordinario fue que cada uno lo vio de manera diferente pero complementaria. Yo lo vi como un ser de luz pura, similar a las descripciones de Buda en su iluminación, mientras Alexandra lo vio con la forma tradicional cristiana. Comprendimos que la verdad divina trasciende nuestras limitadas percepciones religiosas. Jamal Washington, un veterano de guerra de 35 años que sufría de trastorno de estrés postraumático, encontró una sanación inesperada ese día. Las pesadillas de la guerra me habían estado atormentando durante años, comparte con voz entrecortada. Estaba sentado en la playa, tratando de calmar otro ataque de ansiedad, cuando el mar comenzó a brillar. Vi su figura y por primera vez desde mi regreso del combate, sentí una paz que superaba todo entendimiento. Desde ese día, los informes médicos confirman que los síntomas de su TPT han disminuido significativamente. La hermana María de la Luz, una monja contemplativa de 73 años que se encontraba en la isla ayudando en un programa de alimentación para niños necesitados, tuvo una experiencia que recordaba a los místicos medievales. El tiempo se detuvo, explica con serenidad. Vi cada gota de agua convertirse en un pequeño espejo que reflejaba diferentes momentos de la vida de Cristo. Era como si el mar entero se hubiera transformado en un vitral viviente. La hermana, conocida por sus pinturas religiosas, ha plasmado la experiencia en una serie de acuarelas que ahora se exhiben en el Vaticano. Durante el evento, 12 conchas marinas perfectamente preservadas aparecieron en la orilla, cada una con un símbolo diferente que recordaba a las 12 tribus de Israel y a mis 12 apóstoles. Estas conchas, analizadas posteriormente por expertos, resultaron pertenecer a especies extintas hace miles de años. Algunos buscarán explicaciones en los fenómenos atmosféricos, en la refracción de la luz o en la psicología colectiva. Y está bien que lo hagan, pues les di la capacidad de razonar y comprender el mundo que creé. Como está escrito en Proverbios 3:19, Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. La ciencia puede explicar el cómo, pero no el por qué. En este evento, como en tantos otros a lo largo de la historia, lo divino y lo terrenal se entrelazan de manera misteriosa, recordándoles que hay verdades que trascienden la comprensión humana. Durante los días siguientes al evento, los pescadores locales reportaron un fenómeno inexplicable. Sus redes se llenaban de peces, pero ninguno moría al ser capturado. Recordando la pesca milagrosa, Lucas 5:4-7, los peces simplemente nadaban de vuelta al mar una vez que las redes eran abiertas, dejando tras de sí un rastro de luz fosforescente. Este encuentro ha transformado la vida de muchos. La comunidad local ha experimentado una renovación espiritual. Los testimonios de sanaciones y reconciliaciones familiares se multiplican. Pero más allá de los milagros físicos, el verdadero impacto radica en el despertar de los corazones. Como les dije hace 2000 años, el reino de Dios está dentro de vosotros. Lucas 17:21. Este evento no busca crear sensación, sino recordarles que sigo presente, caminando junto a ustedes en sus alegrías y tribulaciones. En el momento exacto de mi partida, una lluvia de pétalos de rosa descendió sobre la playa, cada pétalo brillando con una luz propia. Al tocar el agua, los pétalos se transformaban en pequeñas estrellas que se hundían en las profundidades, recordando que los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como las estrellas eternamente. Daniel 12:3. Amados hijos, este acontecimiento en las playas del Caribe es un recordatorio de que los milagros siguen sucediendo. No siempre de manera espectacular, pero sí de formas que tocan profundamente el alma humana.
Como está escrito en Jeremías 33:3, «Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces». Les pregunto, ¿qué señales buscan en su vida diaria? ¿No es acaso cada amanecer, cada acto de amor, cada momento de perdón, una manifestación de lo divino? Como dije en Mateo 7:7, «Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá». Si este mensaje ha tocado tu corazón, compártelo con aquellos que necesitan esperanza. Suscríbete a este canal para seguir explorando los misterios de la fe y la presencia divina en el mundo actual. Recuerda que, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18:20. Les dejo mi paz, una paz que el mundo no puede dar. Recuerden que estoy con ustedes todos los días, hasta el fin de los tiempos. Mateo 28:20. Que la gracia y el amor del Padre les acompañen siempre. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. 2 Corintios 13:14.